Ustedes están con una derecha y con una izquierda, y a veces los verdes y a veces los liberales. Entonces es un tema que se está volviendo bastante difícil de homologar ciertas políticas que le puedan dar una sostenibilidad y estabilidad al modelo europeo. Los jóvenes tienen que vivir el presente, pero pensar en el futuro y trabajar en el futuro en todos los sentidos. Conviértete en un creador de tu futuro y vas a tener lo que tú cosechar, que se te abra el apetito, y así como corres riesgos en beber en exceso, consumir una droga o correr en un carro y caer, atrévete a los riesgos de poder invertir y de poder tener la seguridad. Vas a fracasar, pero el que no fracasa nunca va a triunfar. Hola a todos y bienvenidos a De Dinero no se hable. Hoy tenemos el honor de contar con José Luis Moncada. José Luis, has tenido una carrera impresionante tanto en el sector financiero como en la política, que te ha posicionado como una figura clave en Honduras. Muchas gracias por estar aquí hoy. Es un honor, de verdad. Y para comenzar me encantaría que te presentes, cuentes un poco de tu trayectoria, tus inicios, cómo empezaste y cómo te ha llevado esa trayectoria a ocupar los puestos de liderazgo que has llegado a ocupar y ocupas. Bueno, Pablo, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en Valencia, una ciudad que estoy viendo. Lo poco que he visto me ha encantado. Realmente creo que vale la pena la visita y espero regresar. Pues mira, soy de una familia de la capital de Honduras, de 7 hijos, soy el menor, el único que no se fue a Estados Unidos a estudiar, simplemente no. La vida americana, norteamericana... No te gusta, no era para ti. No, va más la europea o suramericana. Me fui a Brasil a estudiar. En Brasil estudié economía, banca, un poco de finanzas en Río de Janeiro. Todo el mundo dice cómo se estudia en Río de Janeiro, siendo una ciudad tan bella, con una playa y todo lo que tiene Río de Janeiro. Pues hice una combinación, equilibré y pues salí de ese bello país que me dejó mucha reseña. Creo que mi personalidad es muy brasileña, es ser entrador, los brasileños así son. Así que adquirí eso y a veces mezclo muchas palabras en portugués porque a veces no tiene traducción. Luego estudié en Costa Rica Relaciones Internacionales. Esa es mi segunda carrera, segunda área, y luego en mismo Costa Rica saqué un programa de alta gerencia en el INCAE, que es una subsidiaria de Harvard en Costa Rica, y pues ahí aprender a gerenciar un poco. He andado un poco en el mundo diplomático, relaciones internacionales, en Italia, en el mismo Brasil, en Costa Rica, en Alemania un poco, y luego pues regresé a Honduras como era de esperarse. Y me ubiqué y trabajé primero en turismo, parece mentira, un área que me interesó bastante. Y luego estudié comercio, trabajé en comercio y economía, todo lo que es promover el país. Y luego caí en seguros. Ahí en seguros, que fue mi entrada al sector financiero, fue en seguros. Ahí fui gerente del gremio de seguros por 20 años, que es como el UNESMA de España. Alcancé una posición a nivel latinoamericano como secretario general de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, que reúne de Canadá hasta Uruguay, Portugal y España. Ahí estuve secretario general por 4 años. Me tocaba apoyar a los países en el sector seguros, en capacitación, en formación o en política. Es decir, si en Colombia había algún problema con el gobierno, pues yo tenía que viajar a Colombia, reunirme con el gremio, reunirme con el presidente, con el Congreso y explicar el por qué no era buena tal ley o tal modificación. Y así anduve por toda América Latina por 4 años. Una experiencia muy interesante. Tuve aquí en España, por cierto, y muy bien atendido por Mapfre, que era la que más activa, y todo lo demás. Ahí tengo varias entrevistas de las revistas de Mapfre y demás. Y de ahí pasé a banca. Es decir, el mismo sector me llevó a la banca, donde estuve 5 años, y después pasé al otro lado, pasé a ser supervisor. Entonces, supervisando la banca, las compañías de seguros, viendo su movimiento. Honduras es un país pequeño, apenas tiene 10 millones de habitantes, y tiene un mercado pequeño. Tenemos 15 bancos. Afortunadamente, de los 15 bancos, 15 son banca nacional, que es la más fuerte, pero tiene banca internacional, centroamericana, norteamericana. Pero la mayor parte de la banca es local, fuerte, muy buena. La verdad que está muy fortalecida, con unos índices bastante buenos para llevar. Los seguros también. Valores no. Valores funciona muy poco. La misma banca ha cerrado. Hay una
pequeña bolsita, como digo yo, mis amigos que trabajan ahí me dicen, nos insultas. Es una pequeña bolsita porque los bancos no la dejaron desarrollarse y la empresa privada tampoco le ha apostado a poder entrarle. Entonces la bolsa funciona fondos de pensiones, fondos de garantías, algunas que otras financieras, algunas otro tipo de operaciones, pero no mayor que eso. Entonces es un mercado pequeño, no en comparación como lo que tienen ustedes acá, pero sí de cuidarlo, pues es decir, unos huracanes que nos dejan desastres en la banca, que nos dejan acá, temas políticos que nos dejan situaciones también de morosidad y demás, pero afortunadamente hemos podido equilibrar y yo diría que hemos tenido un resultado interesante. O sea, ahora mismo todo el tema económico en Honduras funciona fuertemente, el tema bancario. Bueno, el tema bancario yo creo que es el que está generando más participación en el Producto Interno Bruto, en todo lo que es la intermediación financiera, los seguros, los fondos de pensiones, las comunicaciones y las telecomunicaciones y energía, porque los otros sectores de la economía está un poco estancada por muchas condiciones del modelo de gobierno. Es decir, pasamos de un gobierno de centro a un gobierno de un socialismo democrático estilo Latinoamérica, bastante híbrido, con políticas muy nefastas para la inversión y por ende la economía a mi criterio está estancada y estamos tratando pues de empujar un poco algunos temas de sobrevivir, porque cuando tú lo miras lo que ves es una influencia de Chávez fuerte. Uh-huh. Y entonces ves que todo lo que Chávez hizo y Maduro en el tema de controlar la moneda, de controlar el cambio de la moneda, de afectar la empresa nacional para llegar a la quiebra y realmente destruir el modelo económico, se está dando. Entonces estamos, como diría yo, en resistencia porque de ahí nos ha costado mucho el modelo. Somos una economía muy cercana a Estados Unidos, estamos a 1:40 del primer puerto de Miami, a 2 horas de Houston, a 2 días en barco. Uh-huh. Nuestro mercado más importante es Estados Unidos y en parte México. Entonces tenemos una influencia de un modelo democrático que ha saltado de derecha a centro, un poquito a la izquierda, pero nunca a un papel radical como el de Nicaragua, que lo tenemos de vecino. Y con todo este desequilibrio, y equilibrio democrático que viene de un sitio, que tiene influencia de otro, ¿cómo es la situación de la ciudadanía en Honduras? Es decir, a nivel económico, ¿hay mucha diferencia de clases o hay...? Mira, sí, Honduras tiene un 72% de pobreza y un 46% de extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pero son indicadores que son muy parecidos en muchos países de América Latina. La tarea es cómo poder desarrollarlo y cómo el papel de la banca puede ejercer una mejor bancarización, una mayor inclusión financiera y desarrollar todos esos emprendedores de pymes, pequeños de los diferentes sectores, ¿verdad? Ahí puedes trabajar con todo, en agricultura, en textiles, en todo lo que es construcción y demás. Ahora, el modelo nos está dando respuesta y el problema que más tenemos ahorita es la migración. Entonces la gente dice hay que emprender. Uno dice emprender, vamos a poner un negocio. No, hay que emprender para Estados Unidos. Entonces la gente emprende para Estados Unidos. Se va. Nosotros tenemos 1.200.000 hondureños en Estados Unidos y tenemos 300.000 en España. Es decir, un tema bastante fuerte. Preocupante. El 27% del ingreso de divisas es por remesas. Es decir, sobreviven muchos hondureños de las remesas, es decir, del producto que más exportamos, que son hondureños. Claro, y no hay apoyo desde gobierno, desde banca para emprender. El gobierno tiene unas políticas muy sectarias solo a cierta gente del partido, típico lo que se da en algunos países. Al partido, el gobierno no tiene una política de atracción de inversión. La atracción de inversión es la que genera mano de obra, que genera trabajo, desarrollo, divisas, impuestos. Entonces, en vez de crecer la inversión, tanto extranjera como nacional, más bien está decreciendo. Hay gente que está sacando su plata. Entonces, ahí tenemos una circunstancia. O sea, con eso tú ahora, ya que también nos hemos quedado un poco en tu desarrollo profesional, pero ¿tú crees que Honduras es un sitio interesante para invertir? Claro que sí, tiene un potencial agrícola tremendo, agroindustrial tremendo.
La mano de obra hondureña está generando y está mejorando sustantivamente. Tenemos agroindustria, tenemos mano de obra, tenemos mucho textil, maquila de textil norteamericanos, tenemos casi 160,000 familias trabajando en eso, tenemos ensamblaje de partes de vehículos, tenemos, que te dije, mucho turismo porque es un país que es rico en todo lo que tiene. Sí, desde luego las fotos que se ven en internet bueno, es precioso, es precioso. Roatán y todo, Cayo Cochinos, que muchos conocen Cayo Cochinos porque se hace un campeonato de los españoles por allá. Es decir, hay mucha posibilidad y la realidad es que no hemos aprovechado mucho ese movimiento de las empresas de China para América, que las ha aprovechado mucho México y algunos países de Centroamérica, porque no ha habido una política y una garantía de seguridad jurídica, de seguridad de la inversión, me explico, de reglas claras, de costo de energía. El costo de energía es muy alto. Todavía tenemos un problema serio en el costo de energía. Infraestructura estamos desarrollando, tenemos Atlántico y Pacífico, tenemos puertos. Entonces, la economía iba avanzando, pero se ha estancado un poco con este modelo que estamos llevando en este momento y por cosas exógenas que en el mundo están pasando. Por supuesto, eso sí, eso no se puede controlar. Pero a ver, es cierto que las políticas, y sobre todo a mí como emprendedor también, algunos países tú lo ves que apoyan o intentan desarrollar y otros que merman porque hacen políticas internas para ellos y que es verdad que no buscan que el ciudadano medio desarrolle empresa, bien porque no interese o bien porque hay otros intereses propios de cada país. Pero bueno, dentro de esto, ya por también interés, ¿cuáles son, ya que hemos dicho lo de la inversión, cuáles son como los sectores más que tú dirías? Es que creo que esto, o sea, que empresas de Europa, de América o incluso asiáticas podrían invertir en estos 3 sectores en Honduras porque tienen un potencial de crecimiento muy bueno. Mire, yo digo agroindustria, que ahí hay mucho por hacer. Las compañías norteamericanas son fuertes en agroindustria, banano, piña, mango, plátano y mucho que se puede desarrollar y exportar, tal vez hasta con un valor agregado. Ya nosotros ya no debemos de recibir piña en lata porque exportamos la piña y nos viene de vuelta en lata. Debemos de tener un proceso más grande. Chocolate. El cacao de Honduras es uno de los mejores del mundo. Es decir, para mí, cualquier fábrica de chocolate en Europa que quiera ubicarse en Centroamérica sería genial porque en vez de estar mandando el producto de allá lo puede hacer, allá encuentra el cacao, lo puede procesar y ahí nomás hace el chocolate y tiene un mercado centroamericano de 45 millones, sin contar México. Entonces tiene productos interesantes, tiene mucha mano de obra para maquila de cualquier tipo, ¿verdad? Y yo no dejo de pensar en el turismo, porque tenemos ruinas mayas, tenemos historia colonial de lo que ustedes dejaron, menos el oro que se lo trajeron. Pero nos queda. Se lo llevaron los ingleses. Tenemos playas espectaculares, tenemos vegetación, selva increíble para poder potenciar, ¿verdad? Entonces tenemos condiciones bastante interesantes, una gastronomía variada. Es decir, tenemos un potencial grande. Y con esto, por si emprendedores también nos escuchan, que a lo mejor puedan tener negocios, pues, por ejemplo, aquí en España, que al final pueden estar aquí. ¿Cuáles son los riesgos que puedan tener para hacer una producción allí? Mira, el tema es que la seguridad jurídica es muy inconstante. El gobierno actual está cambiando mucho las reglas del juego, entonces eso te genera. Pero por eso se desarrollaron desde el 2014-16, se desarrollaron zonas libres de desarrollo, que son las sedes. Entonces, por ejemplo, en Roatán, que es una isla preciosa y todo lo demás, tenemos una sede donde se están ubicando mucha gente, mucho cripto, mucha gente de startup, de fintechs y demás, porque tienen una topografía y una legislación especial donde tienen condiciones de bajo de impuestos, estadía más fácil, todas las condiciones para poder vivir con acceso realmente subsidiado, por decirte una palabra. Entonces se está desarrollando una ciudad que está siendo interesante, que es próspera, donde realmente encontramos. Lo que pasa es que el gobierno también está cuestionando un poco el modelo,
porque con un modelo socialista, pues ellos no creen mucho en eso, aunque son contradictorios. Si nosotros vemos la historia china, se desarrolló con zonas libres. Es decir, y el mejor ejemplo fue Hong Kong. ¿Me explico? Entonces ahí hay una contradicción, pero es más que todo por controlar. Y que llegó un loco que se llama Correa de Ecuador y que quiere, lo que no hizo en Ecuador, quiere implementar y es el primer asesor de la presidenta. Entonces hay unos temas, pero hay mucha capacidad y ahorita hay libertad. Nosotros tenemos esperanza que en el 2025 vamos a cambiar gobierno y eso va a dar unas condiciones más interesantes. Para hacerlo. Sí, o sea, estaba pensando cuando has dicho de Hong Kong, también recuerda mucho al tema de Singapur, sí, que aunque fuera por su cuenta, es verdad que en 60 años ha conseguido ser una potencia mundial. Lo que pasa es que increíble. Los asiáticos tienen una cultura, tienen una cuestión que no la tenemos nosotros. Es decir, los latinos tenemos una herencia, mayoría española, que somos como un poco más dispersos, un poco más vagabundos, un poco que nos cuestan más las cosas. No es crítica, pero es una realidad. Tú mides cuánto apoyo se le dio a Singapur y cuánto apoyo se le ha dado a los países de Centroamérica y va a decir, pues es la misma cantidad. Pero ¿y qué pasó aquí? Sí, sí. Y simplemente es cultura. No, además escuchas la política de Singapur y lo ven que lo tienen todo muy, muy estructurado, saben lo que tienen que hacer, saben lo que no tienen que hacer, aunque podrían hacerlo, pero no lo quieren hacer. Tienen una disciplina cultural que digo yo que es increíble. Tienen un objetivo, un North Star que saben dónde tienen que conseguir y saben que lo que están haciendo les va bien. La gente dice que sufrieron ya mucho, entonces ya entendieron. Entonces digo, ay, ¿cuántos siglos nos faltan a nosotros? Entonces, porque no podemos seguir así. ¿Cuánto nos queda? Y has dicho, por tema de blockchain y tal, porque tú al final también estás representando al Global Blockchain Business Council. Todo esto, o sea, ¿qué reto realmente estás obteniendo al intentar Mira, es interesante porque Global lo que hace es actualizarnos y ver modelos que se están desarrollando en diferentes partes en el tema de supervisión. Porque indiscutiblemente, cuando tú hablas de supervisión en estos modelos es un poco como contradictorio, porque simple y sencillamente tú lo que dices, cuando yo construyo algo, es decir, yo lo que tengo, es decir, ya no voy a un banco. Yo tengo mi propio banco. Yo tengo mi propio banco. Yo manejo aquí mis inversiones, yo manejo aquí mis transferencias, yo manejo aquí mi rentabilidad, mi conversión de la cripto acá y todo lo demás. Entonces, algunas normas, pues sí, tienen que salir para surgir porque mira que el lavado de activos, que el narcotráfico, que el terrorismo y toda la normativa que saca Estados Unidos y Europa para poder prevenir, porque esto también es vulnerable para ese tipo de situaciones. Entonces, lo que encuentras es que tú tienes experiencias y modelos que se van desarrollando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la demanda y demás. Entonces, tú vas aprendiendo modelos y vas haciendo el tuyo a tu medida. Claro. Y siempre y cuando con la práctica internacional que ya hubo, de manera que tú lo acoples y no puedas tener obstáculos y al mismo tiempo puedas tener un grado de transparencia. Porque igual estás haciendo negocio y necesitas darle un poco de confianza y credibilidad. Pero ya con la gente cuando maneja blockchain y todo lo demás, como que la gente ya entiende. Claro, han habido sustos, ¿verdad? Hemos visto dos personas en Estados Unidos presas que manejaron y crearon empresas, levantaron plata e hicieron desastres. Totalmente. Entonces todo eso implica a poner una cantidad de medidas que tú las vas evaluando de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al crecimiento y de los valores que tú estás jugando, porque también tiene mucho que ver con eso. Si vas a jugar pequeño, por favor, no me pongas tanta traba. Porque aquí, porque en Honduras hay es decir, la gente entiende y le gusta lo que es tema de blockchain, porque por ejemplo en España sí que, hay gente que es muy defensora y gente que no la conoce y luego hay personas que han visto muchos scams, muchos shitcoins, mucho tema de robo y phishing por ahí y no se fían en absoluto de la tecnología blockchain, pese a que es una tecnología muy potente y que puede cambiar el sistema financiero. Mira, lo que pasa es que en Honduras va mucha gente a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra, a misma España, Francia, y regresan, entonces vienen con ese cambio de idea y quieren hacer. O desde Honduras están haciendo cosas para afuera y están tratando de reclutar gente interna para que se meta en el tema. Entonces, cuando la gente ya ve y te dice, mira, es que gané, subió 2 puntos, 3 puntos, ¿y eso cuánto significa? Significa, bueno, entonces la gente ya comienza a entrarle, pero en términos generales no.
Y el gobierno ha puesto así como unas trabas. Nosotros lo que hicimos, por cierto que me tocó a mí, el Banco Interamericano de Desarrollo, decidió implementar y fortalecer lo que es una mesa de fintech y todo lo que es la materia. Viajamos a Argentina, un grupo de académicos, Banco Central, Comisión de Bancos, algunas fintechs, a ver cómo Argentina había desarrollado ese mercado. Y bueno, dialogamos con el gobierno, con los usuarios, con las asociaciones, regresamos, hicimos una mesa y en esa mesa comenzamos a trabajar, a revisar las leyes, cuáles leyes estaban creando obstáculos, cuáles habían que quitar, cuáles habían que mejorar y cuáles nuevas habían que crear. Porque quiere ser o no, pues siempre puede haber una sorpresa que puede llegar por ahí. Entonces, todavía está en desarrollo, pero así como un control, pues no. ¿Me explico? Entonces, y la gente sigue. Acordémonos que esto no hay frontera. Claro. Pero la gente en Honduras, o sea, tiene interés en... Mira, la conoce, pero tiene poco interés porque le da un miedo, el riesgo abierto de una situación que no. Claro, la gente que viene de Estados Unidos y de otros mercados, esos no. Pero está tratando de reclutar gente y que entiendan el tema. Y cuando escuchan números y que las inversiones en otro modelo no les están dando, y acá por acá sí hay, tal vez con un riesgo un poco diferenciado, por no decir más alto, pues la gente le interesa. Pues me explico, ¿quién no anda buscando mejor rentabilidad sin menor riesgo o con un riesgo menor que puede tener una devaluación de la moneda, que a veces por eso es que funciona? Mira, Argentina se desarrolló por el tema de la devaluación de la moneda. Es decir, tenías una moneda que te estaba costando una devaluación galopante, ¿verdad? Que el oficial estaba en 300 y el mercado blue, azul, te costaba 1.400. Yo decía, para el turismo era fantástico, pero para los argentinos era un tema que no. Entonces ellos desarrollaron y fueron llevando, y Argentina tú ya puedes pagar con Bitcoin. Sí, en ciertas partes, entonces no tiene ningún problema. Sí, además he conocido a varios emprendedores por aquí que son de Argentina y que me han enseñado muchas veces tarjetas de bancos o aplicaciones bancarias que se mueven a través de cripto. Ellos tienen dólares, tienen cripto y directamente, no, pues esto lo pago con Bitcoin que tengo. Y lo pago directamente. Y lo cual está muy bien, porque al final no deja de ser otra forma de economía propia, ¿no? De tener... Pues como tú has dicho, tengo mi banco aquí en la palma de mi mano y qué más da que lo tenga en una entidad bancaria de 200 años o en un exchange, ¿no? Pues mira, en Roatán, en Honduras, ya se está desarrollando y hay como unos 25 negocios que ya te están aceptando pagos en Bitcoin, porque Próspera lo ha desarrollado. Entonces ya está, y ellos ya tienen la conversión para convertirlo en Empira cuando ven que el cambio le favorece o no. El Empira es la moneda de Honduras. Entonces ya hay pequeñas ciudades turísticas que a veces llegan turismo con una tarjeta de Bitcoin y quiere pagar. Entonces, el receptor dice, bueno, o me pongo a recibir esto o no tengo ingreso. No, claro. Entonces, sobre todo Roatán, porque el 90% es turismo norteamericano. Entonces, ya la gente está desarrollando un poco el tema y que la banca le pueda aceptar y convertir. Entonces, ya hay algo, ¿eh? Okay. El turismo genera un poco de movimiento del Bitcoin, tenemos claro, ¿eh? Eso lo tenéis claro en Honduras. Aquí es verdad que no se ve tanto. En España, al menos desde luego en Valencia o las zonas que yo me he estado viendo, que acepten, al menos directamente. Obviamente puedes tener seguro que hay alguna aplicación donde directamente se convierta y te lo pague, pero no es un... Oye, lo ves claro de paga con Mastercard, con Visa y con Bitcoin. Eso no es algo muy habitual, pero yo creo que poco a poco se ha estabilizado un poco la situación. Creo que cuando subió hubo mucho miedo, ahora está más estabilizada, hay gente que cree y gente que no cree, pero que bueno, que al final es otra medida de ahorro, otra medida de inversión, y que creo que es, como cualquier inversión, necesario cada uno que diversifique. Y luego quería, siguiendo hablando de inversión, primero vamos a hablar de Honduras y luego ya un poco más en general. ¿Tú cómo ves en la sociedad hondureña? ¿Tú ves la gente interesada en sus propias finanzas, o cómo has visto tú desde tu posición que la gente ahorra o la gente vive al día, o cómo... O sea, ¿hay un esfuerzo por realmente tener una inversión a futuro? Mira, la primera inversión que tiene una pareja, porque vamos a hablar así como de jóvenes, pareja, pues normalmente es invertir en un activo fijo como es una vivienda o un apartamento, que es lógico, ¿eh? Y luego de los gastos, si sobra, pues poder manejar una inversión
de renta fija, que es lo que más se ve. Renta variable hay muy poco instrumentos, los certificados de depósitos. Ahora los fondos de pensiones están recibiendo y pagando muy buena tasa de interés. Hay fondos de inversiones que también te diversifican un poco en lo que es infraestructura, un poco en construcción y otros temas. Y la gente pues no tiene la cultura, pero yo veo que ya se está desarrollando un poco ese tipo de accionar. Lógico, el estándar de Honduras es mucho más bajo que España. Las condiciones del 100% que le quedan para invertir no es muy alta, todo depende de la estructura. Bueno, vemos núcleos familiares que sí los tienen, claro, y lo hacen, invierten en otras empresas o invierten en bolsa en Estados Unidos o en Colombia o en la misma México, que están cercanos, para poder diversificar un poco la cartera, por no poner los huevos en una misma canasta, ¿verdad? Y poder darle. Pero en términos generales, todavía la cultura de inversión y verlo desde ese punto de vista, no. Recordemos que somos un país que viene un poco de la agricultura y a veces mucha gente invierte en una pequeña finca. Es decir, aunque no conozca, recibió una finca, entonces invierte en maquinaria, en contratar a un agrónomo y ve y siembra frijol, siembra arroz y venden, cultivan limones. Yo tengo muchos amigos que cultivan limones y venden en los supermercados. Entonces, es otra opción diferente que una inversión financiera, que es menos esfuerzo y simplemente al saberlo colocar bien. Claro, o sea, es verdad que, y por eso realmente estoy haciendo este podcast y estas entrevistas, es verdad que la cultura financiera, al menos también en España, no es tan alta como quisiéramos todos, o que viéramos la importancia de no solo ahorrar debajo del colchón en tu cuenta de ahorro normal, sino en, oye, hay opciones más seguras, otras menos seguras, pero que te permiten crecer tu patrimonio. Pero entonces en Honduras la concepción no es tanto la inversión financiera de empresas o a un variable, sino a desarrollar negocios. Es decir, yo tengo un trabajo y cuando tengo un ahorro, pues puedo comprarme algo que vaya a producir otro negocio. Claro, un pequeño negocio, un apartamento para alquilar. Ahora hay muchos edificios, entonces la gente está invirtiendo. ¿Sí? ¿Para qué voy a tener en el banco? Me da tanto, mejor invierto en este apartamento, lo alquilo, se paga solo. Al final de 7 años, pues ya es mío, ya es un ingreso constante, o lo alquilo un poco más de la letra de la cuota que pago al banco y tengo un margen de ganancia de un 30%. Y ¿Cuánto es, o sea, cuánto te puede dar de retorno un alquiler en Honduras? Mira, depende del apartamento y la zona, pero yo diría que un apartamento ya pagado, bueno, te da un retorno total. Me explico, porque tú puedes alquilar un apartamento $1,500 cuando ya está libre y tú tienes un ingreso total. ¿Cuánto puede costar un apartamento? Bueno, mira, normalmente ahorita un apartamento pequeño de unos 60, 70 metros te puede costar unos $75,000. Lo puedes pagar en 7 años. Le puedes ganar un poco, es decir, amortiza la deuda y le puedes ganar un 10, 15%. Ya tienes su entrada. Imagínate que compras 4 en el mismo concepto de meterte con un banco y pagas una tasa y todo lo demás, pero a cada uno le puedes sacar un 15%, pues ya tienes ahí un 45% de utilidad para algo que a la larga va a ser tuyo. Entonces, muy buena mentalidad. Es un tema que vale la pena y mucha gente está invirtiendo en eso. ¿Y hay riesgos en el sector inmobiliario allí o...? Los riesgos son mínimos, la verdad, pues es un país que no tiene movimientos telúricos, muy poco, las tormentas no llegan mucho, por lo menos a Tegucigalpa no llegan mucho, entonces el riesgo es mínimo y el costo de la mano de obra no es alto. Me explico, puedes poner un apartamento con toda la material de primera calidad y lo haces atractivo, ¿verdad? Entonces claro, es un tema. Actualmente se están construyendo fácil 18 torres de 25 y la más grande de 60 pisos. Entonces tú dices, bueno, hay plata y la gente lo que está haciendo es invertir. O sea, se está construyendo mucho en general en el país. Se está construyendo mucho. La verdad que la gente prefiere invertir en eso y no arriesgar a veces que el banco que se mueve la tasa, que esto, que no. Entonces es un tema que se está dando y familias jóvenes que dicen, bueno, lo puedo hacer, ¿verdad? Claro, no, a ver, y además, o sea,
se ve con ese crecimiento, porque tú ves aquí en España que se está dando mucha inversión inmobiliaria ahora mismo otra vez, están dando buenas rentabilidades, pero también es verdad que no se construye. Entonces, lo poco que se construye, los que tienen, salvo obviamente algunos que sí que pues algunos jóvenes pueden comprar su vivienda, pero no son tantos en comparación a fondos o familias adineradas o personas adineradas que puedan adquirir un bloque, 2 bloques, que está muy bien porque la pueden poner pueden activarla para que esté otra vez en el mercado, pero es verdad que aquí no se está construyendo como se tendría que construir para... Pero Pablo, son a veces etapas, porque tú puedes Totalmente. invertir un poco y tener una rentabilidad y cuando llegas a un monto dices, bueno, ya aquí ya no quiero, entonces esto lo ocupo y de un solo puedes comprar 3 apartamentos, claro, y los alquilas, y lo que estás teniendo, imagínate, 3 apartamentos que los alquilas a 1.500 euros, por decirte. Sí, sí. Son 4.500 euros que ya te están entrando. Pues. Por supuesto. Entonces, son diferentes modelos. Tú tienes que aprovechar el momento, qué es lo que está en oferta, qué es lo que está más atractivo, qué es lo que tiene menos riesgo. Puedes irte a renta, puedes irte a una bolsa, una canasta diversificada que te baje, que te ponga el riesgo un poco ponderado, ¿verdad? O puedes irte a otro tipo de empresas. Claro, no, sí, eso, o sea, con eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que estaba poniendo en... ¿Inviertes en un startup? Claro, pero ahí tienes mucho riesgo. Ahí siempre puedes tener mucho riesgo. Todo depende, tienes que poner bien el ojo. Totalmente. Si lo tienes, entonces, a ver, pues eso está. Pero tú ves por lo que me contabas, porque en Honduras pues está creciendo, el sector inmobiliario aumenta porque están construyendo mucho y encima estamos bien, bueno, por lo que me has comentado, los precios están bien y encima te dan una buena rentabilidad si las pones en alquiler. Lo que decía aquí, por ejemplo, en España, lo mismo, solo que falta la pata de que se siga construyendo más porque mucha gente no tiene acceso a la vivienda porque no hay. Y eso también está haciendo que haya muchas rentabilidades más altas por la oferta y demanda. Pero luego a la hora de invertir, hay mucha gente. Bueno, en España, no sé, como has dicho en Honduras, en España es muy amante del ladrillo, muy amante de inmobiliario y siempre ha sido tradicionalmente te independizas y te compras una casa, no alquilas, te la compras, aunque ahora están teniendo más problemas, pero eso siempre ha sido muy así. Y ahora estamos viendo un poco más que la gente, pues que obviamente por no tener tanto ese acceso, está diversificando, está empezando oye, y si en vez de ahorrar aquí en una cuenta nómina, ahorro en una cuenta que se invierte en fondos indexados, y si me meto directamente yo en un robo-advisor e invierto por ahí, eso se está viendo ahora, lo cual es también bastante interesante. Tú puedes invertir en muchos sitios. Claro, no, y tú encuentras muchos chicos gente joven que trabaja en el área y que simple y sencillamente aprendió y está en un banco, en una financiera y todo lo demás, pero paralelamente están desarrollando su cartera porque ellos tienen toda la información de lo que está pasando. Entonces, lo que entra, dice, bueno, me estoy dando cuenta que es lo que está pasando, cuáles son las mejores opciones. Claro. Entonces, esta plática que tengo acá, pum, la pongo allá y tú ves que hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Y es normal que lo haga porque se está dando cuenta del mercado, puede ponderar el riesgo, puede equilibrar, puede manejar en el sentido de a qué tiempo, a qué plazo, que 6, 1 año, 2 años, qué sé yo. Pero es una realidad que se está convirtiendo. Y tú a veces mira gente que tú dices con 35 años, dice, pero tiene un capital, ya tiene 3 apartamentos, 2 Mercedes, casa en la playa, ya en Mallorca. Entonces, bueno. A ver, aquí lo bueno es que bueno, en cualquier momento, y sobre todo ahora gracias a Internet, podemos aprender en cualquier momento de nuestra vida y podemos aprender de esto porque es cierto que nos enseña. No sé, en el sistema educativo de Honduras, aquí no se enseña absolutamente nada de finanzas personales ni de cómo manejarlo y como mucho te dicen que tienes que hacer la declaración de la renta de forma anual y tampoco crees que te la explican. Esto es la tengo que hacer, ¿pero por qué? Entonces... Ahora, Pablo, pero todo tiene que ver con tu apetito de riesgo. Total, que tenga. No, es decir, y con las ganas que tengas que tengas la plata o que tengas el acceso, sino que tengas el apetito de aprender totalmente, y arriesgarte y saber que como te puede ir bien, te puede ir mal y que te puedes caer, te puedes hundir y cómo te puedes levantar. Pero ese es el tema. Pero hay gente que no le gusta salir de su status quo, de su hay gente también que entiende, o sea, que no entiende mucho o sea, que tiene miedo y que no entiende tampoco cómo manejar ese miedo financiero. Porque al final, antes,
había una equivalencia, por ejemplo, en oro, a cuestionar, yo tengo estos billetes, vas al banco, dámelo tanto en oro. Ahora ya no hay una equivalencia y casi ni siquiera hay billetes en efectivo, es todo digital. Y la gente no entiende que el riesgo de que su capital se pierda en un banco digital también existe ese riesgo, que le pase algo a ese banco. Entonces, el miedo para mucho a la gente de decir, oye, tengo que aprender y tengo que moverlo para que crezca y la inflación no me lo coma. Pero la gente, con ver el número creciendo poco a poco con el salario, a veces se conforma y no está viendo, porque no lo sabe. Y es verdad que no tiene apetito por aprender, pero bueno, aquí estamos para esto, para que aprendan y para que lo entiendan. Porque hay que manejar ese miedo y hay que decir, vale, aquí está pasando algo, cada vez puedo comprar menos, cada vez voy a la compra y ya no puedo pagar. No sé si ha pasado algo en Honduras con cuestión de la inflación. Aquí en España, por ejemplo, se ve mucho en la compra el aceite de oliva, que somos súper productores. Pasó de estar valiendo la botella de 750 o de 1 litro a 3 euros, ahora vale 11 euros. Y claro, eso al final te empobrece y la gente no dice, bueno, no avanza, no cambia ese riesgo. Entonces, a mí aquí lo que me gustaría, para empezar a hablar bien de las finanzas contigo, las finanzas personales, me gustaría decirte cuáles son los como principios que tú dices, estos son esenciales para empezar a manejar de manera efectiva. Decir, oye, vas a empezar a tomar las riendas de tus finanzas. ¿Tú dónde dirías? Empieza por aquí. Mira, yo creo que hay algo básico y es ser responsable. Es decir, para mí una persona responsable en todos los sentidos, fundamental debe ser responsable con sus finanzas. Es decir, yo recibo mensualmente, por decirte, 8,000 euros. Y yo tengo que hacer un presupuesto y esté bien claro cuánto es de alquiler o amortización de la compra de un apartamento, cuánto es por lo del carro, cuánto es lo de los seguros, que es un tema que los jóvenes tienen que entender. Comprar un seguro es parte del patrimonio que tú puedes hacer, que es necesario. Y luego lo que te resta puedes utilizarlo en algunas cosas prioritarias y luego puedes tener un margen. Pero hay que ser muy disciplinado. Hay que ser disciplinado y responsable. Una de las cuestiones que yo creo que ha distorsionado bastante el manejo ordenado financiero son las tarjetas de crédito. Porque las tarjetas de crédito es un medio de pago, pero la gente lo ha entendido como un préstamo. Entonces tú te endeudas con una tarjeta de crédito y lo que hiciste es un préstamo con una tasa mucho más alta que un préstamo normal, simple y sencillamente. Entonces ahí tú comienzas a socavar ese presupuesto. Porque lógicamente hay gente que tiene 4, 5, 6 tarjetas y tú te das cuenta que hay gente que anda con 50,000 euros en la bolsa. Y que si no es responsable y si no tiene la capacidad de amortizar esa deuda y que no lo coman los intereses, se está metiendo en un lío. Totalmente. Se está metiendo en un lío. Y pues todos tenemos, y estamos en una sociedad de consumo. Y más acá, que tú camines por cualquier calle y mires esas vitrinas acá y mires aquí. Mira, entonces, es una sociedad de consumo que tú dices, no tengo la plata, pero tengo la tarjeta. Claro. Y ese es el peor préstamo directo que tú tienes. Porque no lo puedes controlar. Cuando tú vas y sacas un préstamo que pones una garantía, pues es porque vas a construir algo, vas a hacer una mejora de una casa, vas a pagar los estudios de tus hijos y todo lo demás, pero este es abierto totalmente. Claro. Entonces, si tú no eres responsable con eso, ese margen que te queda, te lo comiste y te lo pasaste. Sí. Entonces, ahí ya fuiste. Es decir, me quiero ir a República Dominicana de vacaciones, pero ya no tengo, pero tengo la tarjeta de crédito. Vas a tener para amortizarla, vas a tener para pagar, ese viaje te está costando tal vez un 40% más de lo que tú hayas hecho si lo hayas ahorrado y lo hayas comprado en efectivo y demás. ¿Me explico? Pero entonces, todo eso, ese espacio que tú dices que puede tener para inversión, te lo comiste, te lo llevaste. Sí. Y creo que también hay otra cosa que embriaga mucho a la sociedad y sobre todo a los jóvenes, y es el disfrute del ahora. Que creo que también se está dando mucho. Sí. No lo sé tú cómo lo ves, que tú al final eres más mayor que yo. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, más mayor no, pero un poquito. Un poquito, a lo mejor un par de años. Pero yo creo que, o sea, al menos yo lo veo, y sobre todo en mis alrededores, que sobre todo los jóvenes
quieren disfrutar de, oye, pues quiero hacer este viaje o quiero hacer tal, y aunque no Es sea normal, concreto, es normal. pero no hay un esfuerzo del ahorro también con ello. No sé tú cómo es esto, pero o sea, a mí, por ejemplo, y yo también es verdad que al dedicarme a las inversiones y a las finanzas, también lo tengo mucho más en la cabeza el ahorro e inversión que a lo mejor otra persona. Y no el, oye, pues mira, pues estas zapatillas que me han gustado, o me las compro, si total el dinero va y viene. Esa frase del dinero va y viene se escucha mucho, pero al final también tú tienes que ser responsable, ¿no? Y tener un fondo de emergencia. Suena fácil, pero no es fácil. No, porque por supuesto nosotros que no es vivimos fácil, en una por supuesto sociedad no es de fácil. consumo, vivimos Claro. en una comunidad donde vemos que los amigos y las amigas compran y consumen esto, entonces nosotros no nos quedamos atrás, y que todos van de viaje, nosotros vamos de viaje y todo lo demás. Es decir, yo pasé por todo eso y tú te das cuenta cuando tienes esa situación. Lógicamente aprendes. Claro. Lo que pasa es que tienes que aprender rápido, porque si nunca aprendes, nunca constituiste un ahorro, nunca constituiste un fondo, nunca pudiste invertir, nunca pudiste mejorar, y llegó tu vejez. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde? ¿Ahora qué hago? Tú sabes que una vez hicimos un estudio con el Banco Mundial y sobre el tema de pensiones y jubilaciones. A mí me llamó mucho la atención que fuimos a barrios marginales y le preguntamos a una señora, pero ¿y usted de qué va a vivir cuando usted? Entonces ella nos dijo, mira, tengo 7 hijos. ¿Cómo que 7 hijos? Ellos van a mantenerme. Mi inversión y mi jubilación son 7 hijos. Cuando tú escuchas eso, dices, ¿qué es esto? Dice, les da muy mala calidad de vida porque no tiene capacidad, pero ella está pensando que sus 7 hijos le van a volver. Entonces, tú no puedes llegar a eso. Tú tienes que llegar a la conclusión de que puedes tener tu jubilación porque tú te la mereciste, porque tú contribuiste, aparte de la que te da el Estado o la empresa y todo lo demás, tú constituiste sus ingresos más. Recuerda que cuando llegamos a cierta edad ya no tienes mucha obligación. Supuestamente ya tienes casa propia. Supuestamente ya no tienes cargas. Supuestamente lo único que tienes es comida, ya pagas menos impuestos, un viajecito, salir. Entonces ya tú no necesitas ese monto, pero por lo menos constrúyelo para poder tener, para no ser una carga para nadie. Pero el tema es darse cuenta al principio. Yo a todos los jóvenes, cuando yo doy clases en la universidad, siempre les digo, señores, ¿quién tiene ahorro? ¿Quién tiene cuenta de ahorro? ¿Quién ha comprado un seguro? ¿Quién? Y todos, ¿pero para qué? Si todavía no, nos falta mucho. Entre más temprano inicies, vas a terminar mucho mejor que mucha gente que no lo ha hecho. Entonces, es un tema de responsabilidad y demás. Yo estoy de acuerdo que la gente se dé unos 3, 4 años de la vida loca, como dice aquel cantante, y haz todo lo que quieras y diviértete, porque al fin y al cabo la vida no la pueden quitar mañana. Y yo ahí sí te quiero decir, yo he sido un poco así también. Ahorro, pero también me divierto. Entonces hago un equilibrio, porque también estoy consciente que, mira, para que te digan a uno, tienes un cáncer y tienes 6 meses, totalmente. Esto lo dicen de la noche a la mañana. La vida hay que disfrutarla. Entonces, pero siempre tienes que dejar un porcentaje de ahorro. A eso es lo que me refiero. O sea, tú tienes que disfrutar, obviamente, igual que yo también me hago mis viajes y me hago mis cenas y tienes siempre algo para, oye, pues disfrutar. ¿Tu ropa? Mi ropa. siempre hay algo que tengas que disfrutar. Pero ahí está la clave en separar y decir, oye, pues el presupuesto me daría para hacer 3 viajes grandes este año, voy a hacer uno. O voy a hacer uno y uno chiquitito, uno cerca de casa. De esa forma, el resto de ese capital lo tienes para, oye, pues hazte este fondo. En cuestión, primero, haz un fondo de emergencia que te dé para vivir 6 meses, un año, con todos los gastos pagados si te pasa cualquier cosa, y luego ya también empecemos a invertir. Y yo creo que es un poco lo que la gente pues no se da cuenta y vive al límite, y efectivamente cuanto antes empieces, obviamente con 18 años la gente no está pensando en hacerlo, pero cuando ya llegas a 30 años, pues sí pensar en decir, oye, si ya empiezo a invertir, cuando tenga 70, puedo tener un muy buen patrimonio si todos los meses pongo 100 euros, 50 euros, y que tampoco hace falta poner una barbaridad para tener un ahorro. Yo sigo poniendo 200 euros al mes. Y está muy bien. Eso es lo que hago, y cuando me entran algunas cosas extras, pues también ahí aprovecho, ¿verdad? Y trato de liquidar mis tarjetas de crédito, todo. Exactamente, eso siempre. Abonar todo para que quede menos, porque entre más queda, más la tasa de interés te va matando. Entonces, y es un tema. Y hay gente que no quiere ver ni los estados de cuenta. Ya,
Hay gente Sí, hay jóvenes que le da miedo entrar al banco. Sí. Y decir, bueno, yo sé que he cobrado. Y... Tengo un amigo que tiene 10 tarjetas de crédito y le digo, pero joven, usted no, que se preocupe el banco. Yo no me preocupo, dice. No puede ser. No puede ser. O sea, la gente se tiene que preocupar. Al final es tu sustento, es con lo que haces. Entonces, con eso, o sea, aparte de, que lo hemos dicho, las tarjetas, el fondo de emergencia que la gente no lo prepara y la despreocupación total, ¿tú crees que hay algún error más que la gente diga, que tú veas, que digas, tienes que hacerlo? Este error no tienes que evitarlo, tienes que intentar cambiar eso. ¿Hay algún error más, aparte de tarjetas? Mira, fondos? yo lo que siento que no es como error, sino que tú tienes que desarrollar una fortaleza de personalidad en ser tú mismo y ver por tus números. La gente a veces actúa por cómo va el rebaño, como dicen, ¿verdad? Entonces, si todas las ovejitas van por acá, yo voy por allá. Pero si todas las ovejitas van para el barranco, ¿por qué me voy a ir yo para el barranco? Entonces, la gente, es como contagiosa la cosa. Entonces, tú tienes que decir no. Es decir, es como aquello cuando tú te pones un pitillo de marihuana y todo el mundo está fumando y dice, y yo no estoy fumando, tengo que fumar porque si no, pues si no me gusta y no quiero, no, esto es lo mismo. Entonces, igual, bueno, que se cayeron los cuatro, yo no me caí porque me mantuve. Entonces, tienes que forzar una autenticidad, tu personalidad, tu responsabilidad. No es fácil porque tiene que ver mucho con tus padres, que si divorciaron o no se divorciaron, aquí incluye un poco la psicología, la gente pues tiende a distorsionar, a desarrollar ciertos otros tipos de comportamientos diferentes por muchas circunstancias. Pero igual, cuando tú te quieres a ti mismo y sabes que es lo mejor para ti mismo, pues lo haces. Y eso es amor propio. También. A ver, sí. O sea, yo creo que es importante que la gente tenga eso, sobre todo consciente, es decir, es por ti, es tu futuro. Y posiblemente si no lo empiezas ya, vas a tener un problema en un futuro. Y la gente, yo creo que sobre todo la gente joven tiene tiempo, pero cuando empiezas a llegar ya a cierta edad, que a lo mejor quieres construir una familia o quieres, pues eso, te independizas, quieres construir una familia, vas a tener deudas con tu hijo, tú dices, pues tendrá que ir a la universidad, pues vas a tener que ser un poco responsable de tus finanzas, porque si no, a lo mejor vas a ir ahogado. Es un sentido de responsabilidad. Mira, mi padre me dijo un día, mira, cuando tú salgas de esta casa, tienes que ir a algo igual o mejor. Uh-huh. Y tienes que superar, porque yo trabajé para que tuvieras esto, pero no te quiero ver en algo menor a lo que yo te di por 21 años. Uh-huh. Ese es un sentido de responsabilidad y de orden, ¿verdad? Porque tú ves muchos hijos que se van y regresan a la casa porque ya no tienen cómo pagar apartamentos, se endeudaron, chocaron el carro, se divorciaron, la esposa se quedó con la casa. Es decir, y regresas a ese tipo de cosas. Entonces, no puede ser. Es algo que tienes que... O sea, es que al final es un poco también orgullo y tu disciplina. O sea, esa frase o esa idea es algo que mi padre también me decía. Pues mi padre decía, oye, pues mi padre me dio esto y no me pudo dar tanto. Yo he trabajado para intentar darte esto. Tú tienes que intentar conseguir, pues oye, yo te he proporcionado esto para que intentes conseguir mejorar todavía tu vida todavía más. Es una cadena, sí. Y a él es lo lógico, ¿no? O sea, tú quieres lo mejor y lo mismo que en el momento que, bueno, yo ahora mismo no tengo hijos, pero en el momento que tenga un hijo es lo mismo. Yo lo que quiero es que tengan mejor vida que yo y que si pueda aprovecharla y generar más, pues, ostras, pues mucho mejor. Y creo que, no sé si eso es una educación que darán todos los padres, pero desde luego es un poco de amor propio y que tú también tienes que decir, oye, hay que poner aquí un punto y hay que desarrollarse. Y luego, en cuestión a lo mismo, vale, tú coges a esta gente, los jóvenes, empiezas a salir de tu carrera, empiezas a trabajar, hay que crear el fondo de emergencia, lo creamos, lo desarrollamos, intentamos no cometer errores, pero cuando empiezas a acumular, ¿qué es mejor? ¿Lo ahorramos? ¿Lo invertimos? ¿Cómo ahorramos e invertimos? ¿Cuál dejamos oye, pues deja un porcentaje de tu sueldo para ahorro y el otro para inversión? ¿Tú cómo lo ves ahí? Bueno, mira, lo primero es que tienes que conocer bien el mercado, conocer los diferentes instrumentos, vehículos que te pueden generar que tengas una mejor rentabilidad.
Entonces, sí, el ahorro no te está dando una rentabilidad sustantiva, pero tú ves que tienes un modelo de inversiones que por el monto que tú tienes te puede dar una mayor rentabilidad, puedes moverte. Ahora, puedes hacer un 50-50, un 60-40, un 70-30, donde tú tienes una renta fija más permanente. ¿Hay alguna que utilices tú? ¿Hay una qué? ¿Alguna que utilices tú? Rollo, yo siempre un 70-30. No, es que todo depende. Mira, todo depende del monto que tengas y la oferta de inversión que tengas, ¿me explico? Y para comenzar, sé un poco conservador para poder conocer bien, porque es un tema que vas conociendo el mercado, el comportamiento, los instrumentos, lo que está pasando, y tú tienes que estar estudiando y monitoreando qué es lo que está pasando en todo el mercado, ¿me explico? Porque esa parte es la que evoluciona para la subida, las bajadas y demás. Entonces tú tienes que estar pendiente de eso. Normalmente lo que tú puedes tener es un asesor financiero, que te lo puede dar una financiera, te lo puede dar un fondo de inversión, te lo puede dar un banco que tiene, para que tú lo puedas hacer. Ahora, el tema es tener la claridad que vas a correr un riesgo más, pero también puedes tener una mayor rentabilidad. Entonces, a mayor tasa, mayor riesgo. Claro. Entonces, tú tienes que tener esa claridad, y yo lo que diría es que hay que ser moderado. No te vayas tan rápido, me explico, porque hay cosas fluctuantes que cambian, el mundo está cambiando. Mira, el que invierte tiene que estar al día de qué es lo que está pasando. Yo te decía, hoy en Estados Unidos a las 8 de la noche, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, va a definir si baja la tasa y en qué porcentaje. Es decir, la subió para controlar la inflación, llegó a 5.25, 5.50. Ahorita la pretende bajar en 0.25. Hay algunos que dicen que la baja en 0.50 porque supuestamente desde antes debería haber bajada, porque el control de la inflación todavía no ha llegado al límite que querían, pero han superado esto porque la tasa de desempleo ha bajado. Es decir, la economía se ha reactivado en algunos estados, entonces eso lo equilibró. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ese impacto tiene un impacto en bolsa en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces eso es una cadena, porque la Unión Europea también tiene un efecto, entonces tiene un comportamiento. Entonces lo que te digo es que tienes que tener una mente amplia, de conocer muy bien lo que está pasando y poder sacar y poder decir qué es lo que está sucediendo. Decir, bueno, en este momento, ¿cuál es la proyección a 6 meses? Entonces, tener el comportamiento de lo que está pasando para poder definir en qué invierto. Diversificar es lo mejor. En este momento, diversificar en tecnología, en salud, está bueno, un poco en agroindustria, en empresas que eso está, y tú lo puedes distribuir en una cartera de manera de poder buscar una tasa promedio entre 3 o 4 colocaciones que te pueden generar realmente. Ahora, todo depende de los montos. Es decir, aquí es una situación clave. Mucha gente dice, bueno, el monto mínimo, por decirte, son $200,000 o 200,000 euros, por decirte algo, o demás, o tú pones y haces un grupo con varios para poder, y luego reparte la rentabilidad y todo lo demás para poder tener un dividendo un poco más interesante. Claro, pero esto vemos así una forma un poco más profesional, y yo, por ejemplo, a lo mejor no tengo el tiempo para dedicarme a decir, oye, yo tengo muy trabajo, entro a las 8 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde, no tengo tiempo para estar controlando todos los mercados como persona trabajadora, una persona joven y trabajadora. Estoy Hay profesionales especializados para eso. Pero entonces ¿tú crees que es mejor que una persona vaya a algún banco o a algún asesor financiero, o algún banco que tenga asesor, me refiero, obviamente, que te asesore dónde invertir, aunque sean pequeños montos a través de fondos? Es preferible si tú no conoces bien y tú vas a correr riesgos que realmente no puedes manejar, y vas a vivir en incertidumbre, no vas a poder dormir pensando, ¡ay, se me perdió la plata! No, simple y sencillamente busca un asesor financiero, pero eso sí yo le diría a la persona, estudia. Porque cuando el asesor financiero te viene y te cuenta, tú tienes que entender lo que te está diciendo. Y te dice, mira, hay que vender, hay que cambiar, hay que hacer, tecnología se fue, Nasdaq pasó acá, Chicago, que es de agricultura. Entonces, tú tienes que conocer. Estoy totalmente de acuerdo que lo mejor que tienen que tener es un asesor financiero que maneje inversiones en bolsa y otro tipo de inversiones en otro tipo de instrumento que no entra a subasta, y poder desarrollar, pero que te explique correctamente, que te dé tasas promedio, rentabilidad y todo lo demás. Pero tú tienes que aprender, porque así le vas a entender. A ver, obviamente,
lo que tiene que hacer cualquier persona cuando empieza a invertir, o sea, que no hace falta empezar a invertir. En el momento que te abres una cuenta de banco, deberías saber todos los riesgos que conlleva tu cuenta de banco y todo lo que supone tenerla, que la gente de normal no lo sabe, pero bueno, ya ahí te implica un estudio financiero. Creo que, o sea, con esto también, yo creo que todo el mundo debe cada vez estudiar más y aprender más sobre cualquier tema financiero para desarrollar mejor su economía, pero no es cierto que también tú, oye, yo estoy empezando, yo me puedo abrir una cuenta de fondos que meta en un índice, en un SP500, y aunque no controle tanto, sí que es cierto que tampoco vas a ganar al mercado, la rentabilidad es más bajita, pero es con menos riesgo y sin necesidad de un conocimiento tan alto, porque de normal se hace automáticamente. No, es que mira, tú llegas a un banco, y bueno, no tienes que ir al banco, ahora te puedes conectar con un asesor financiero, es decir, no es que tú vas a una caja y dices, mire, no, tú te sientas con un experto, te sienta y te dice, mire, usted ya días tiene una cuenta de ahorro ganando tanto, ¿por qué no invierte a largo plazo en un certificado de depósito que tiene esta tasa y que le da más y usted pues lo puede tener un año penalizado si lo mueve o no lo mueve, pero usted tiene una rentabilidad. ¿Cómo quiere recibir los intereses? Mensuales, trimestrales, se lo depositamos en otra cuenta, lo va a acumular, ok, se le venció, mire, de 100 ahora tiene 115, ganó 15, entonces esos 15 los deja ahí, vamos a renovar. Entonces tú tienes esa facilidad que puedes ir a un banco y te lo puede hacer, puedes ir a una financiera o demás, pero te digo, todo depende, si como nosotros decimos en mi país, depende del sapo, es la pedrada. Es decir, si la inversión es chiquita, entonces esta cuestión se maneja así. Si el sapo es grande, claro, pues se maneja. Entonces, es un tema que tiene una estrecha relación de tamaño, valor, monto y el apetito que tienes tú de riesgo, porque eso es importante. Está claro. O sea, una persona que al final tiene un ahorro de 5.000, 10.000 euros en el banco, las aportaciones que puede hacer es de 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000, si él tiene 10.000 euros ahorrados, a lo mejor puedes invertir eso. Está claro que el retorno que vas a obtener y en cuestión monetaria no va a ser muy elevado, pero tampoco puedes diversificar mucho. Vas a poder invertir en diferentes productos de bolsa, a lo mejor ETFs y algún índice y alguna cuenta de ahorro, pero no te da para más y vas a tener a lo mejor un anualizado de un 10% en total o menos, un 7%. Está claro. Si tú partes de tener un ahorro de 200.000 euros o medio millón en la cuenta que te dispones para invertir, entonces sí que nos iríamos a lo que estás diciendo de, oye, pues obviamente tienes que estudiar mucho más porque tu riesgo es muy elevado, no estás perdiendo 1.000 euros, estás perdiendo 200.000. Si es un proceso gradual, mira, totalmente. Es un proceso gradual que tú vas como en la escuela, primero, segundo grado, tercero, y vas aprendiendo. Y en la medida que tu monto, más bien, yo conozco gente que ya ni hablan con el asesor financiero, tienen una persona que habla por ellos con el asesor financiero y esta le viene a reportar y le dice, mire, tú, aquí está el reporte y se acabó. Pero todo tiene que ver de montos y claro, condiciones y el riesgo. Es decir, tú vas a Nueva York y tú sientes ahí el riesgo ahí latente cuando estás en Wall Street, sientes y entras a la bolsa y miras aquello y todos ellos son asesores que tienen su cartera y que están jugando con eso, ¿verdad? Y te dicen, es momento de vender. Sí. Bajaron las acciones. Y dice, ¿qué hago? ¿Vendo o compro? No, déjala que va a volver a subir. Bueno, es un tema de aprendizaje. Pero, reitero, es estudiarlo. Claro que hay un riesgo. Eso es cuando tú vas a los juegos de los casinos. Es algo así. Sí, realmente sí. O sea, que con más fundamento que... bueno, pues claro. Un poco más de... pero sí. Pero esa es la energía que se da, ese es el momento, ¿verdad? Y aparte de con obviamente, el propio bagaje, para aprender, tú me dirías, oye, pues mírate estos libros que... Mira, ha salido mucho y la verdad que ahora con tanto que hay en internet tú puedes encontrar... De todo. De todo. Es decir, tú puedes solo poner y inteligencia artificial te está dando también unas cosas espectaculares. ChatGPT si lo entrenas. Tú solo pones una palabra, dos palabras y te saca... Es decir, te hace falta tiempo para conocer todo. Hasta le puedes pedir, sintetíceme esto y ya te lo sintetiza. Sí. Ahora depende del disco duro tuyo. Claro. Sí, pero... O sea, quiero decir, tú para empezar, simplemente es tu ímpetu y tú dices, oye, pues cógete un libro, o sea, no este específico, empieza, coge cualquier libro, como si quieres el de Padre Rico o Padre Pobre, o el que te dé la gana, básico. pero empieza.
Entonces empieza claro. Tú tienes que saber el tema. Es decir, el principio básico yo lo veo en un abastecedor, ¿verdad? Es decir, tú compras 40 juguitos y tú sabes cuánto le vas a ganar a cada juguito y comienzas a sumar que esos 40 juguitos te van a dar tanto. Claro. Es un tema básico en economía que tú tienes que estudiar desde abajo. Y un tema que ni lo estudiamos, lo vamos viendo día a día, la oferta y la demanda. ¿Por qué sube o baja el precio de un producto? Porque no hay, entonces sube. ¿Y por qué está tan bajo? Porque hay mucho y no hubo demanda. Es decir, es un tema que la gente, la lógica matemática se te va desarrollando. Lo que pasa es que a veces no lo ponemos en práctica. Ahora, o sea, me ha venido conforme lo has dicho en lo de los juguitos y qué rentabilidad le sacas a los juguitos. Tú en mente, ¿qué tendrías en diferencia? Para una persona, por ejemplo, de 25 o 30 años que empieza a invertir, ¿qué rentabilidades crees que debería tener en la cabeza cuando dice, oye, empiezas a invertir? Y una persona, por ejemplo, de 55. Es que depende de lo que está pasando en el mercado en ese momento y lo que estás invirtiendo, ¿me explico? Pero tú tienes que tener un objetivo. Claro, pero tú tienes que tener un objetivo y tú dices, si yo sigo aquí ganando un 5%, pero estoy viendo que acá puedo ganar un 8%, con un riesgo que no es tan grande, bueno, yo me muevo, porque eso es un 3%, y si tengo un monto sustantivo, ese 3% me representa realmente una utilidad que me puede cubrir en mí mis vacaciones en Canadá, por decirte algo. Entonces, todo depende del monto, del momento y el riesgo que tú quieras tomar. Entonces, eso lo evalúa la persona, pero como te digo, reitero, la persona tiene que estar. Y eso es natural. ¿Y el riesgo cómo lo evalúas? Es natural. Es decir, si te dicen, en ese río hay cocodrilos, ¿qué haces tú? ¿Te metes al río? No creo. Ah, bueno, pues es lo mismo. Hombre, pero esto es más complejo. Yo si veo al cocodrilo no me meto, pero aquí, por ejemplo, como digo, veo, oye, pues me voy a meter, como has dicho tú, no, salud está creciendo, pero no me meto en un sector tecnológico X porque ¿cómo tú ves el riesgo? Tú llevas una ponderación y llevas un seguimiento del comportamiento de los productos. Por ejemplo, en farmacéutica, tú tienes 2 farmacéuticas que están en bolsa y las 2 están desarrollando un producto. ¿Ok? Entonces, tú comienzas a estudiar y tus asesores te dicen, mire, este producto de esta está siendo más demandado. Según el testeo que hay menos efectos colaterales de salud. Este tiene un balance mejor que este. Entonces tú decides y dices, bueno, me voy por acá. Y si lo tienes acá, lo pasas para allá. Es decir, pero es un tema que tiene que estar, en esto tiene que estar como, diría yo, decimos nosotros, pilas. Conocer qué es lo que está pasando en la medicina, en la tecnología y la proyección que tienen esas empresas, ¿verdad? Entonces, la medicina se ha vuelto un sector interesante de invertir porque con tanta enfermedad se está invirtiendo tanto y ellos están apostando tanto que es atractivo como la tecnología. Entonces, y el agro, pero el agro tiene muchas variables porque es un riesgo muy elevado. Es decir, el clima, las pestes, esto, donde fue un terremoto. Es decir, ahí el riesgo es como que hay que ponderar más, pero el consumo de medicinas es un tema, ¿quién no? Si claro. Nos ha alargado la vida. Que por otro lado es otro tema, que tú tienes que invertir ahora un poco más, porque la salud te ha alargado la vida. A veces la gente dice, bueno, yo ahorré para tener 15 años más de vida, pero te das cuenta que la tecnología te ha desarrollado medicina y vas a durar más de 15 años. Y lo mismo está pasando con los fondos de pensiones, que ya no son suficientes porque la gente está viviendo más porque la salud ha mejorado. Entonces, es igual. Es decir, tiene que tener una estructura mental para eso. Claro. Y no es complicado. Mira, no es complicado. No es complicado, es que tú le pongas atención a las cosas. Interés. Sí. O sea, al final es, ok, quitando la persona que tú estás empezando y metes en indexados o en cuentas ahorro, en bonos del Estado, quitando ese tipo de inversión que es un poco más segura y que la gente lo hace de forma más automática, quitando eso, si tú dices, oye, voy a empezar a invertir en X productos, en estos productos que vas a invertir, interésate por todo lo que está a su alrededor. Esto lo hablábamos en la primera entrevista con Emilio, que hablábamos también de renta variable y hablaba precisamente de, oye, si yo voy a invertir en el mercado asiático, no voy a invertir solo en Alibaba porque funciona
no, tengo que saber qué está pasando ahí porque de repente ha aparecido Shein, ya ha aparecido Temu, ya ha aparecido otra empresa, ya ha aparecido tal. Entonces, puede que mi rentabilidad se vaya. Tú tienes reportes diarios del comportamiento. Tú te metes en la computadora. Antes que eran periódicos que la gente leía. Ahora tú te metes y te hacen un reporte y te hacen el gráfico, el comportamiento y lo que puede pasar y la demanda y cómo está bajando y todo lo demás. Entonces tú tienes ya una tendencia, ¿me explico? Ahora, reitero lo que tú mismo dijiste, si tú no tienes tiempo y no puedes hacerlo, que te lo haga alguien, pero sí comprende cómo es la operación. O sea, eso es importante. Y totalmente, entonces, con todo esto, para ti, 100% en tus inversiones, renta variable. Sí, puedo tener renta fija, un porcentaje para tener un grado de seguridad, pero renta variable, si tienes apetito de riesgo y todo lo demás y estás monitoreando, manéjala. Pero no dejes de tener renta fija porque ese te da un poco de grado de seguridad. ¿Porcentaje de una a la otra? Puede ser un 80-20, un 70-30, por decirte algo. Depende, si tú quieres arriesgar, vete el 80 en renta variable y 20 acá. Pero si tú quieres, lo puedes dejar. Mucha gente ahora de los 45, 50 para arriba, siempre la renta fija le genera más seguridad, más estabilidad. El riesgo allá puede ser, tiene que tener un buen asesor, tiene que estar monitoreando bien para el comportamiento, tiene que tener bajas, pero también saber que puedes tener subidas altas, me explico, y ese tipo de comportamiento. Pero en términos generales es una mezcla, es un mix interesante. O sea, al final es una renta fija que te, vamos a decir entre comillas, asegure tu nivel de vida y una renta variable que te pueda permitir aumentar tu nivel de vida. Es un poco así, ¿no? Entonces ya depende del riesgo, pues ves aumentando más en la renta variable y estudia qué es lo que te interesa. Y mucha gente lo que hace es que esa utilidad que te la da renta variable a veces la pasa a renta fija para no tener, o al revés. Todo depende la locura que quieras hacer. Es como cuando tú ganas en el casino, entonces te puedes ir o te puedes quedar, pero si te quedas corres el riesgo que todo lo que ganaste se te puede ir de vuelta. Claro. Entonces es un tema de... También eso tiene que entenderlo, claro. O sea, ahí yo creo que es lo que hablábamos antes. Es que la gente no... O sea, la gente tiene mucho miedo. O sea, la gente tiene miedo de mover el dinero del banco. De decir, lo quito de aquí, donde es mi cuenta, donde pago la compra de comida, donde compro mis zapatillas, donde compro mis trajes, y lo muevo en otro sitio, que no es mi cuenta, donde yo pago. Solo esa transacción, aunque sea una cuenta ahorro, la gente ya dice, lo estoy apartando. Y ve que el número baja y eso genera ansiedad, miedo. Yo creo que ahí ese es el apunte de, oye, empieza a aprender, edúcate. Es un proceso de educación y demás. Pero yo pienso que hay que tener la voluntad, el interés y la palabra que a mí me gusta es apetito. Apetito. El apetito es lo que te genera. Es decir, la gente que tiene apetito a conocer y apetito a arriesgar. Es decir, así como tú vas a escalar una montaña o agarras un carro de alta velocidad, pues ese es un apetito que tienes de algo que te quiere dar una satisfacción. Es lo mismo, pero tiene que tener claro que estás expuesto a un riesgo. O sea, entonces con esto sería el ten apetito, el consejo que le darías a una persona que está empezando. Claro. Es que mira, cuando la gente sale y mira que se mira limitado porque no tiene suficientes ingresos y todo lo demás y que debería de mejorar sus ingresos y que no es a través de un acto de corrupción o una malversación, sino que simple y sencillamente es una forma de mercado comenzar a invertir porque tú quieres adquirir y tener un mejor estándar de vida, pues hombre, ahí despierta tu apetito y hacer, bueno, para llegar a tener esto tengo que hacer esto y lo voy a hacer ordenado. Voy a hacer lo que yo pueda hacer directamente, lo que no voy a asesorarme y voy a tener un equilibrio en el diferente tipo de variedad donde me dé un grado de seguridad de un porcentaje sustantivo y el otro yo lo tenga en riesgo, pero que lo esté monitoreando a ver cuál es el comportamiento. Okay, o sea, al final es decir, oye, mira, ponte un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Qué quieres conseguir de aquí a 5, a 10, a 30 años en tu vida? ¿Y cómo vas a conseguirlo? Entonces, para conseguirlo, algunas cosas ya lo sabes, otras tienes que aprender. Con una hija de millonario ya. Claro, eso siempre está bien. O al revés. Al revés. Claro. Pero si no puedes, pues tienes que empezar a invertir, ¿no? Esa inversión es rápida. Es una vía rápida para acceder, ¿verdad? Sí.
Pero si no, sí, plántate un objetivo, edúcate de lo que puedas, lo que veas que no sepas, busca asesoramiento y que viene a ser un asesor tuyo o que alguien que sepa te asesore y empieza a construirlo en base a, oye, si quiero conseguir este objetivo, por ejemplo, a lo mejor no es el millonario, pero me quiero comprar una casa, me quiero comprar un muy buen coche, oye, pues si quieres conseguir eso y poder mantenerlo, vas a tener que ganar, si ganas esto, o tanto, o sacar tanta rentabilidad anual. Y entonces busca cómo lo puedes conseguir, ¿no? Ese es el apetito que tú dices, asegurar, ¿no?, el futuro. futuro. Vaya, no nos veamos por cosas materiales. Asegurar el futuro. Asegurar tu futuro. Porque puede ser que no necesitas comprar, ya lo tienes, pero simple y sencillamente quieras asegurar tu futuro en que puedas jubilarte 20 años de trabajo, que Totalmente. Normalmente entonces, yo me quiero jubilar. Yo tengo gente que se ha jubilado a los 45 años, porque ya hizo su capital para jubilarse. Claro. Y ya no quiere trabajar. Lo único que hace es administrar la inversión que tiene. Claro. Qué lindo. Se Maravilloso. dedica a viajar, a leer, a pasear, a invitar a los amigos a tomar y se acabó. Ya está. Eso es maravilloso. Pero lo comenzó a hacer a los 25, ¿me explico? Entonces, es un tema. Por eso te digo, depende del apetito. Claro. El apetito no solo es comida. No, claro. Muy mental. Y además creo que ahí has dado con también esto y es tu estabilidad y el decir, oye, asegúrate el futuro. Por ejemplo, no sé cómo está allí en Honduras, pero en España el sistema de pensiones, cada vez la pirámide poblacional está muy invertida, cada vez hay menos niños y cada vez hay más mayores. Cada vez hay más pensiones y no hay forma de... Y la gente vive más. Entonces, ya no ajusta, el cálculo actuarial ya no ajusta porque ya la gente que vive 10 años más, la salud le está dando todas las mejores condiciones. Los españoles no quieren tener hijos, tienen 1 o 2, entonces esa pirámide está revuelta. Entonces tienen que hacer otro estudio para poder ver qué es lo que haces, si aumentas los años de trabajo o qué es lo que sucede. Lo que pasó en Francia, me explico, que es un tema que fue una revoluca, por decir ahí en Francia, el cambio. Alemania lo ha podido ajustar porque Alemania ha sido uno de los países pioneros en el tema. Birkman fue el que desarrolló todo el modelo y demás, pero lo que sí es cierto es que tú deberías, aparte de ese modelo, tener tu modelo opcional. Es decir, ya sea en inversión o en fondos de pensiones privados, que tú tienes aporte y rentabilidad y no lo tocas, simple y sencillamente lo dejas ahí. Yo lo tengo. Yo tengo el privado y tengo el público. El privado ahí lo tengo y simple y sencillamente ahí me va acumulando, lo tengo en moneda dura, lo tengo en dólares, me va acumulando y simple y sencillamente ahí pongo 200, 300 euros al mes y ahí va. Y ahí cuando ya termine, me dan mi plata o me dan una renta vitalicia que me dicen, usted solo ocupa 3.000 euros ya. Ya no ocupa los 6.000 porque usted ya tiene su casa pagada, ya no tiene dependientes y se acabó. Y estás feliz. Y estás feliz. Que al final es lo que quiere mucha gente. El llegar y decir, oye, no estoy preocupado, puedo disfrutar de la vida, tengo 60 años. Tú ves que la persona que más viaja en el mundo son los mayores. Es decir, tú te encuentras que eso es. La gente muy joven y la gente mayor. La gente muy joven porque anda conociendo y la gente aquella que anda recordando, pero porque tiene las condiciones. Claro. Sobre todo ahora, como tú dices, que la medicina ha avanzado lo suficiente. Claro. Y por eso también es importante decir, oye, si tú te quieres asegurar tu futuro y cuando tengas 60 años decir, oye, que me quiero ir a Bahamas o me quiero ir a Japón, pues vete porque vas a poder, porque has ahorrado, has invertido y has arriesgado lo suficiente como para ahora tener un patrimonio lo suficientemente grande, ¿no? Es un poco el preocuparte también por eso. Vale, y tú, viendo esto para decir, oye, tenemos en consciencia que queremos ese objetivo. ¿Tú cómo ves el mundo financiero en general a los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo crees que puede cambiar la cosa o cómo crees que puede variar? Mira, desafortunadamente dependemos mucho de lo que pasa en Estados Unidos. Sí. Entonces, en noviembre viene una elección en Estados Unidos y esto va a marcar varias cosas, sobre todo la relación con Europa. Yo siento que Europa se está preparando en caso de que Trump gane, porque Trump no ha sido un pro-europeo, lo siente como una fuerza y una competencia, a veces hasta como un costo, dice él, que los europeos le cuestan mucho a Estados Unidos. Entonces es un tema que va a tener mucho que ver. El desarrollo de China ha tenido frenos en su economía, si no China ya estuviera
y el alcance de ellos es ya más bien se ha atrasado de convertirse en una potencia, la primera potencia mundial, se ha atrasado por varios motivos internos y externos y demás. Entonces habría que ver qué pasa en el mundo asiático, que es un tema que tiene que ver mucho por el petróleo. Afortunadamente ya mucha cosa de electrónica se está desarrollando, ya la dependencia del petróleo está bajando de una manera no sustantiva, pero sí ya está generando que ya no dependa mucho. Habría que ver el tema del agua. El agua a veces es un exceso, a veces hay una escasez. Te diría que en términos generales hay partes de que yo creo que la economía puede hacerse sostenible, pero en otra parte podemos tener unos efectos de conflictos que generan realmente una inestabilidad en la economía que pueden ser graves. Yo no descarto que en menos de 5 años nosotros tengamos ya una tercera guerra mundial. Yo creo que las confrontaciones se están polarizando más y eso lo que genera es un desarrollo industrial de armamentos y una cantidad de cosas que generan trabajo, pero por otra parte generan inestabilidad económica en muchos sectores. Entonces, es bien difícil poder. Hoy venía leyendo algo en Le Monde Diplomatique parecido que iba identificando pues que hay bastantes incertidumbres, sobre todo por la gobernanza que podemos tener. Entonces, Trump es una persona que para mí puede ser bueno para algunas cosas para los norteamericanos. Para muchos es malo, pero para el mundo, nosotros si hacemos una evaluación de los 4 años de él, pues no fueron lo mejor para el mundo, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? No digo que el otro lado es mejor. Realmente yo creo que Biden hubiera sido un buen presidente hace 20 años. ¿Me explico? Sí, heredó una circunstancia bien difícil que tuvo que completar. Yo tengo esperanzas en Kamala Harris en algunas cosas, no en todo. Me explico, habría que ver el comportamiento. Y Europa tiene un peso. Entonces aquí ustedes están con una derecha y con una izquierda, y a veces los verdes y a veces los liberales. Entonces es un tema que se está volviendo bastante difícil de homologar ciertas políticas que le puedan dar una sostenibilidad y estabilidad al modelo europeo. Entonces, cuando yo veo el Parlamento Europeo y lo que está pasando ahorita, y tú ves tantas fracciones, ayer estaba viendo la lista de todo el equipo de la nueva, entonces tú ves un peso más de una derecha un poco radical, en algunas cosas moderada. La izquierda, pues, en Europa, pues, ha tenido algunos comportamientos, pero no necesariamente. Es decir, creo que España y algunos otros han tenido algunos destaques ahí, pero no necesariamente. Y todo tiene que tener un impacto con la economía, ¿verdad? Totalmente. Y vamos a ver qué pasa con Japón, China, que por ahí está, las Coreas, que son fundamentales, y los tigres asiáticos, que representan realmente una estabilidad para ellos, pero indiscutiblemente tiene un efecto para nuestros países. Entonces, para mí hay muchas cosas que hay que ir monitoreando qué es lo que va a pasar y el comportamiento que tenga cada líder, porque yo no quiero que fijemos en las personas, pero el comportamiento de cada uno de ellos tiene un efecto sustantivo. Totalmente. Sustantivo. Es decir, por ejemplo, Rusia, a mí me parece que Rusia es un país que especula más de lo que es, decirte algo, aunque tiene maniobras de hace 50 años. Estaba leyendo pues que aquí se ha descubierto mucha gente de Rusia trabajando pro de la izquierda y demás, y en América Latina también. La presencia de China en América Latina se está desarrollando fuertemente. Ese es un tema que Estados Unidos está trabajando fuertemente de poder poner, y no nos olvidemos que por ahí hay unos locos que el tema religioso, el tema islamismo, Israel y los palestinos y todo lo demás. Es decir, yo siento que en vez de ir bajando, las cosas van subiendo, y hemos tenido subidas y bajadas, pero siento que algún día vamos a tener una subida grande y vamos a tener un conflicto. Y va a haber un problema. Y va a tener un conflicto. Está claro que el mundo está en un momento un poco delicado, que si alguien pone un mal pie se puede complicar toda la situación bastante. Entonces, porque también siguiendo cómo está todo este tema, y no viendo cómo pueda desencadenarse, porque hay muchos futuros posibles, pero tú dices, no sube Trump, sube Kamala. No sube Kamala, sube Trump. No, pues en Europa se está radicalizando y aparece una derecha radical. No, al contrario, aparece una izquierda que lo controla. Todo puede cambiar mucho, pero
¿Tú crees, entonces, o sea, porque lo hemos mencionado, entonces, de 5 o 10 años, vamos a decir, sería... La fluctuación de los mercados. No, estoy mirando más el mercado asiático. ¿Crees que aunque hubiese un conflicto grande, sería un buen refugio En los muchas asiáticos? veces el mercado asiático ha sido la estabilidad y ha sido donde se han movido la plata por la estabilidad que tienen ellos en cierto sentido, ¿me explico? Y si tú miras el mercado asiático de los tigres, Malasia, Tailandia, Singapur, todo aquello por allá, ha tenido un comportamiento bastante estable. Vietnam, estable a pesar de todo, porque pareciera que ellos se han como blindado de ciertas cosas y se mantiene. Es muy raro que tú escuches que la bolsa ya, sus comportamientos son como más moderados. Yo creo que ha sido una estabilidad y puede ser interesante. Yo, o sea, es por lo mismo, por siguiendo todos los que sigo a nivel político y a nivel económico. Yo veo lo mismo, veo que hay una inestabilidad y que un día estamos bien, pero al día siguiente alguien en un país ha hecho algo que ha enfadado a otros tres y ya se han complicado porque entonces media Europa y Estados Unidos están apoyando a uno de las partes. Eso está complicando mucho las cosas y veo que Asia, es lo que tú dices, China sigue avanzando en la conquista de puertos y terrenos en África y en América. Sigue fortaleciéndose, los tigres asiáticos siguen fortaleciéndose. Japón ha tenido algún problema, pero ahí está igualmente ciertamente estable. Entonces, a lo mejor puede que llegue a ser incluso interesante. Sí, para Asia la tiene gente un comportamiento un poco diferente y es interesante que para mirarlo, ¿no? Así a futuro. Decir, oye, pues si quieres empezar y como hablábamos antes, de educarte, de mirar tal, oye, mira hacia Asia, que a lo mejor estudiarlo puede ser interesante. Vale, vamos a cerrarlo ya. Son 3 preguntas para el cierre, ¿vale? Vamos a lo último, una de las era un mensaje que tú quieras dejar para esta generación, para futuras generaciones. Este es mi mensaje, es mi aprendizaje a lo largo de toda mi vida, de mi trayectoria. ¿Cuál es tu mensaje que querrías comunicar? Decir, oye, pues mira, este ha sido mi aprendizaje y lo que creo que mucha gente debería aplicar. Mira, primero yo pienso que los jóvenes tienen que vivir el presente, pero pensar en el futuro y trabajar en el futuro en todos los sentidos, ¿me explico? No solo en el financiero, porque uno conlleva a la otro, ¿me explico? Sí. Entonces, hay que vivir el presente, hay que realizarse en la vida, hay que hacer muchas de las cosas que queremos hacer, que nuestra naturaleza nos invita a hacer en términos sociales, políticos, culturales y demás, y vívela. Pero piensa en el futuro. Es decir, no dejes para mañana pensar en el futuro, porque ahí está y ahí radica que puedas tener una seguridad. No hay mejor cosa que vivir con la certeza que vas a tener un futuro estable, igual o mejor que lo que tienes en el presente. Y eso necesita esfuerzo, necesita disciplina. Date tus años de relajo, como digo yo, de vida, pero va a llegar un momento que puede ser de los 28, 30 para arriba, porque ya de 18 a 28 tienes 10 años que pudiste hacer mucha cosa, pero de ahí en adelante tienes, de los 28 a los 60 tienes para poder trabajar realmente en lo que es un futuro, que te dé estabilidad, que te dé certeza. De vez en cuando puedes tener una chispita por ahí, hacer alguna locura, pero sin olvidar lo que es eso. Porque es imperdonable no hacerlo, ¿me explico? El costo es más alto. No hay mejor cosa que tener una cabeza clara, limpia, sin nubes grises de cosas que no nos dan certeza y seguridad. La vida hay que vivirla tranquila, pero convertir la vida en tranquila es responsabilidad de uno mismo. Si no, pues nadie puede decir, a menos que estamos hablando de una clase social media que tiene que trabajar, o media alta, media baja y todo lo demás, porque hay gente que ya tiene seguro ellos, sus hijos, sus nietos y todo lo demás, pero hay gente que no tenemos y que tuvimos que hacerlo. Entonces, trabaja en eso. Conviértete en un creador de tu futuro y vas a tener lo que tú cosechaste. Eso es como la agricultura, ¿verdad? Si la abonaste la tierra, si la regaste, si la cuidaste, vas a tener buen fruto. Si no, vas a tener un fruto deprimido, insustantivo y demás. Entonces, es parte de lo que yo le podría recomendar. Y sobre todo,
que se te abra el apetito y así como corres riesgos en beber en exceso o consumir una droga o correr en un carro y caer, atrévete a los riesgos de poder invertir y poder tener la seguridad. Vas a fracasar, pero el que no fracasa nunca va a triunfar. Desde luego. Entonces es parte de lo que yo recomendaría. Parece muy buena recomendación, desde luego. Es un aprendizaje, además me gusta la frase. O sea, para mí lo he resumido un poco de acuéstate hoy seguro, con la seguridad que tienes hoy, pero que la seguridad que tienes hoy sea más que la que tenías ayer y menos de lo que vas a tener mañana, ¿no? Sí. Es un poco así tu mentalidad para trabajarla, para decir, oye, constrúyete y protege tu futuro. Ahora, todo tiene que ver con personalidad. Sí, claro. La gente tiene que ser positiva, independientemente de la situación familiar que vengas, de matrimonios fallidos, de hijos perdidos, de muchas cosas. Tiene que ver mucho con la personalidad, el positivismo y ver que la vida es bella, como dice la película aquella. La vida siempre es bella. Entonces hay que aprenderla. Y si estás relacionado con una creencia religiosa, mucho más. Es decir, yo no voy a los extremos, porque tampoco, y respeto mucho, pero el tener creencias y todo lo demás a veces te hace ver las cosas de una manera diferente. Sí, al final el creer en algo es tener o sea, es ponerte también ese objetivo, una creencia, tu fe, ya no sea, aunque sea religiosa o sea en ti mismo, o sea, es oye, haces esto porque crees en ello, ¿no? Sí. Entonces creo que también es importante y te puede mantener, lo que tú dices. Puede pasarte muchas cosas en la vida, puedes haber tenido una familia súper desestructurada, pero tu forma de ser, tu personalidad y está en tus manos el que no te lo tomes todo de forma negativa, sino que intentes cambiar eso porque eso también te va a afectar después. Sobre todo no llenar la mochila de las cosas negativas. La mochila tiene que llevar de cosas positivas. Cuando vas cargando en la vida todo, porque es que mi papá me pegó, no, es que mi mamá se fue y fue una mujer de la calle. Bueno, pasó, pero tú tienes que vivir para ti. Es el pasado, exactamente. Tú tienes que vivir para ti. Es decir, no vas a poder vivir, mi papá me dejó, me abandonó, mi mamá se fue y no, me pegó a mis hermanos. Es decir, es fácil decirlo porque yo vengo de una familia, de un matrimonio de 54 años de casados y todo lo demás, y tal vez es fácil decirlo. Y personas que han tenido mucho problema, que padrastros, que esto, que lo otro, pero llega un momento que tienes que sacudirte. Sí. Y te tienes que quitar lo malo. O sea, al final tú eres tú. Y no hay excusas. Tú eres tú, tu historia al final es tu pasado, eso es lo que te ha hecho llegar a donde estás cada persona, pero tú puedes decidir por tu futuro y en ti está, ¿no? En esa personalidad. Vale, me ha gustado la verdad bastante el mensaje, yo creo que le llegará a mucha gente también y creo que es algo a asentar. Y ahora el bloque extra, que al final son las dos preguntas que hacemos a todas las personas que se sientan delante mía. La primera, te tienes que mojarte, es que aquí sí es a riesgo de decir, esto es lo que yo haría, es, si te doy ahora mismo 100.000 euros, ¿qué harías con ellos? Exactamente. Si tengo deudas, no. Pago las deudas. Vale. ¿Ok? Porque así vivo tranquilo, mejor. Y lo otro, lo invierto. ¿En qué? Bueno, depende de lo que me está dando el mercado en ese momento. Si en el mercado, si es hoy. Si es hoy, lo invertiría en renta fija en este momento. Uh-huh. Está muy volátil el mercado. ¿En algo en concreto? ¿Inmobiliario? Inmobiliario podría ser una opción. ¿Mm? Sí, a mí me gusta invertir en inmobiliario. Soy creyente que es un tema, un activo. Entonces, liquidar deudas, si las hay, y si no, 100.000 al inmobiliario. ¿En España o en Honduras? Bueno, podría ser en España. Podría ser. Podría ser en España. Vale, ¿cuál es la otra? La otra es, ¿a quién crees que, persona que tú conozcas y que tú digas, esta persona debería, ¿a quién crees que debería entrevistar en este podcast próximamente? Mira, yo tengo un amigo español, por cierto, que vive en Mallorca, que es un pianista. Se llama David Gómez. Y es interesante porque él ha trabajado en su futuro. Tú sabes que la música es relativa, ¿verdad? Sí. Y sobre todo el piano, que es un instrumento que hay mucha competencia y tiene que gustarte. Y David yo lo conozco hace unos 15, 20 años y ha ido invirtiendo
en diferentes inmobiliarios. Él compra apartamentos, los remodela y los vende. Y ha ido trabajando así porque él dice, algún día no voy a tocar piano. Es decir, claro, una profesión tan independiente, tan competitiva, porque pueden salir más y todo lo demás. Y David ha ido, ya tiene su casa en Mallorca, una casa bonita, tiene creo que en Madrid unos apartamentos que los compró, no los vendió, los alquiló, y pasa en eso. Entonces, mientras él no está componiendo y dando recitales, él se dedica a eso. Y es un chico joven, muy majo, muy buena persona y todo lo demás. Y yo lo admiro por eso, porque él dijo, bueno, el piano no me va a dar toda la vida, tengo que hacer algo. Ya estaba Entonces pensando. ha invertido sus ingresos de sus conciertos, los ha invertido de una manera bien estratégica, y él, yo lo siento ya un chico como ya más estable, más seguro, que su jubilación, su vida mayor le va bien. Muy bien. Yo te doy, le haces un Zoom o cuando él venga por acá. Perfecto, sí. Hay que traerlo aquí David delante. Gómez es para mí, hablando de español, ¿verdad? Tengo otros amigos españoles que mejor no te digo, que les ha ido bien, pero también les ha ido mal. Bueno, todo se puede aprender, pero bueno, David Gómez me parece, o sea, estás invitadísimo a venir aquí, a sentarte conmigo, así que 100% lo vamos a contactar para que Yo te doy el contacto. Para que se pueda sentar aquí con nosotros y que nos cuente su caso de éxito con el inmobiliario, cómo lo ha hecho y cómo esa mentalidad, si es una persona tan joven, cómo desde tan pequeño dice, o tan joven, dice, oye, hay que hacerlo para asegurarme ese futuro, ¿no? Se compró una casa en Mallorca, un predio precioso, la fue arreglando, era de unos alemanes, la fue acomodando, la piscina, esto, el otro, poco a poco, por los conciertos, por las ventas que tenía en sus inmobiliarias. Su familia le ayuda mucho. De verdad que es un ejemplo bien interesante para mí. Pues sí, desde luego estás totalmente invitado, o sea, vas a venir, tienes que venir. Bueno, pues esta era la última pregunta, así que José Luis, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Yo creo que tu visión ha sido muy valiosa. Yo creo que la gente habrá aprendido mucho. Me ha gustado mucho los consejos, la forma de también ser muy asertivo en la parte de, oye, tienes que educarte 100%. O sea, es tu foco, el ir aprendiendo, el interesarte, tienes que estar ahí. Si no estás, no. Y mira, los jóvenes no pueden permitirse quejarse. El joven que se queja, para mí, y que solo pasa quejándose que no, que la vida no da, que las oportunidades no, para mí eso no vale, sinceramente, porque para mí no valió, y ahora que hay mejores condiciones, que hay tecnología, que hay una cantidad de cosas que tú puedes hacer, quejarse no vale. Puedes hacer otra cosa, o sea, seguro que tienes una solución de alguna forma. De todas maneras. Solo tienes que esforzarte o tendrás que conseguir de alguna forma, pero yo creo que ha sido muy valioso y que mucha gente habrá aprendido de tu palabra, así que eso, un placer totalmente, y espero que si en algún momento podemos volver a repetir esta entrevista y ampliar más información y que nos pueda contar más cosas. De aquí a unos 10 años y nos revisamos las cuentas. Perfectamente. A ver quién gana. Por supuesto. No, muchas gracias por haber venido. A la orden. Ya hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto.